¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a enseñar cuáles son los componentes y cómo funciona una caldera de biomasa. En este caso, una caldera que es capaz de suministrar ACS, agua caliente sanitaria, y calefacción a una vivienda unifamiliar. Comenzamos. Lo primero que hay que decir es que la caldera utiliza como combustible pellet, biomasa. Entonces, aquí tiene una tolva. Esta tolva es de 70 kilos de pellet y ahí veis el pellet, que es el que alimenta a la caldera. Bien, este pellet pasa a la cámara de combustión, que la tenemos aquí, ahora os la enseñaré, a través de un mecanismo que es un tornillo sin fin. Aquí lo estamos viendo, ahí veis el tornillo sin fin, esta es la tolva, los pellets caen a ese tornillo y ese tornillo se mueve con un motor eléctrico, que lo tenemos ahí, y que suministra los pellets a la cámara de combustión. Esta que tenemos aquí, que si la abrimos y nos fijamos en el interior, ahí vemos el cenicero, donde caen las cenizas, y ahí se produce la llama. Esa llama se enciende con una resistencia eléctrica, que ahora también veremos por el otro lado. Esta cámara de combustión quema los pellets, y con el calor de los pellets, lo que hacemos es calentamos esto que tenemos aquí. Me voy a alejar un poco para que se vea mejor, que es un tanque de 100 litros de capacidad donde se acumula agua caliente, que lo calentamos con la llama que producen los pellets aquí abajo. Este tanque, como veis, está perfectamente aislado, lleva estas cubiertas, tanto de aluminio como de lana, y lo que hace es mantener el calor. Entonces, una vez que tenemos calentado el agua en este depósito, que es un depósito de acero vitrificado, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es, con un serpentín que va en el interior, aquí os dejaré una imagen para que lo podáis comprender mejor, ese serpentín calienta el agua caliente sanitaria. Fijaos, aquí van dos tubos, esto que tenemos aquí es un desaerador automático, ¿de acuerdo? Va conectado con la parte superior del tanque y lo que hace es que por aquí elimina el aire. Si hubiera algo de aire en el tanque, pues se elimina por aquí. Tiene un flotador aquí arriba que lo que hace es que deja salir el aire pero no el agua. Si queréis podemos hacer un vídeo más específico de cómo funcionan estos componentes desmontándolo. Bien, como os decía, aquí tenemos dos tubos que entran al tanque, ahí lo veis. Estos son los tubos del agua caliente sanitaria. Aquí vemos, lo primero que vemos, esto que tenéis aquí, esto que hay aquí, es un flujostato, ya lo vimos también en otro vídeo. Es un interruptor que se acciona cuando pasa el agua, es decir, cuando nosotros consumimos agua caliente sanitaria en la vivienda, la caldera sabe que estamos consumiendo agua gracias a este interruptor, que es un interruptor, cierra un circuito eléctrico cuando circula el agua. Ya vimos cómo funcionaba. Por aquí vemos que tenemos el flujostato y luego aquí, aunque no se aprecia muy bien, ahí lo que tenemos es una válvula mezcladora. Esta válvula mezcladora lo que hace es, se alimenta por un lado de agua caliente, por otro de agua fría, lo mezcla y nos la entrega en los grifos a una temperatura que nosotros queramos. Se puede regular con un tornillo que tiene por la parte de aquí, ahí se puede apreciar, con este mando regulamos la temperatura del agua de salida. Y aquí también veis, esta sería la tubería del agua fría y esta la de salida de agua caliente, ya mezclada, regulada a una temperatura con esta válvula de regulación. Por lo tanto, el circuito de agua caliente sanitaria lo que hace es, se calienta dentro del depósito con un serpentín, como os he puesto antes en la ilustración que habéis visto, y después, una vez que está caliente, sale por aquí, se mezcla con agua fría para tener agua caliente sanitaria para a una determinada temperatura de confort, y ya lo llevamos al suministro, a los grifos o donde la necesitemos. ¿De acuerdo? Ese sería el circuito de agua caliente sanitaria. Ahora, si nos vamos por aquí, tenemos que explicar qué son todos estos componentes, que la mayoría son del circuito de calefacción, en este caso una calefacción con radiadores. Lo primero que vemos es que tenemos un tanque, como hemos dicho, con el agua ya caliente en su interior, debido a la llama de los pellets que se produce en la cámara de combustión. Y ese agua caliente lo tenemos que mover por un circuito de radiadores. Y esos radiadores transmiten el calor al ambiente. Para mover ese fluido, que es el caloportador, a los radiadores, lo primero que encontramos por aquí es una bomba de circulación. ¿De acuerdo? Veis aquí la regulación. Y esta bomba lo que hace es que mueve
el agua caliente por el circuito de los radiadores. ¿Qué pasa con el agua caliente cuando se calienta? Pues que sufre una expansión. Entonces tenemos que tener un sistema que nos amortigüe, por así decirlo, las subidas de presión y bajadas del sistema. Cuando el agua está caliente, subirá la presión en el sistema y cuando se enfría, bajará. Para eso tenemos esto que veis aquí, que es un depósito de expansión. Este depósito tiene en el interior una membrana, generalmente de neopreno, y aire a presión. Y por el lado inferior, por aquí, entra el agua de la calefacción. Cuando el agua está muy caliente, pues la cámara que tiene aquí de neopreno, con aire a presión o nitrógeno a presión, absorbe las posibles variaciones de presión del circuito. Aquí tenemos uno, aquí veis la válvula por donde se le puede dar aire a este circuito, ¿de acuerdo? A la cámara de neopreno que tiene en el interior. Es una válvula como la de los coches, se puede dar aire con un compresor, o también llevan nitrógeno. Aquí tenemos un vaso de expansión y aquí veis otro, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo grande que sea nuestro circuito, tendremos que poner uno acorde a la instalación. Pues bien, tenemos por tanto la bomba que mueve el fluido por el circuito de radiadores, tenemos el vaso de expansión que absorbe las variaciones de presión del sistema, tenemos todos los componentes electrónicos, como veis aquí, ¿de acuerdo? Interruptores y demás, sensores del termostato, que va conectado aquí a la parte de atrás. Esto es la electrónica, va conectado, como veis aquí, con este cuadro de control, este pequeño cuadro que ahora mismo está en EcoStop, está parada porque el agua está caliente, y este va colocado en el frontal, que hemos quitado de aquí para poder ver bien todos sus componentes. ¿Qué más podemos encontrar? Aparte de la electrónica de control, encontramos el motor, que es el extractor de humos, ¿de acuerdo? Que se conecta con la salida de humos, que lo veis aquí. Tenemos también por aquí, este aparatito es un presostato, lo que mide es la presión que tenemos en la cámara de combustión, de manera que es una medida de seguridad. Si nosotros la cámara de combustión, la puerta la tenemos abierta, aquí no se va a crear un vacío, y la caldera, en la pantalla, en el cuadro, nos va a decir que hay un error, la puerta está abierta y por lo tanto no se puede producir la combustión del pellet, no va a saltar una alarma. Por lo tanto, un elemento muy importante de control, este presostato. Luego por aquí tenemos diferentes sensores de temperatura, veis que entran cables al interior, por aquí, estos son sensores de temperatura que tenemos para ver a qué temperatura tenemos el agua del tanque, por ejemplo, en este caso 77 grados. Luego os decía que los pellets se encienden con una resistencia eléctrica que va colocada aquí. Justo, aquí tenemos la cámara de combustión y esa resistencia está colocada justo donde caen los pellets. Esa resistencia se pone al rojo y enciende la llama de los pellets, empieza la ignición de los pellets. Por aquí, esa válvula que ves ahí con tapón rojo, que ya la hemos visto también en otros vídeos, es una válvula de seguridad, por si sube mucho la presión, está tarada a un determinado valor. Esa válvula, cuando aumenta la presión en el circuito, puede tirar el agua por la parte de atrás. Ahí debería de haber conectado una pequeña manguera que, en el caso de que suba mucho la presión y se abra la válvula de seguridad, pues salga el agua por la parte de atrás. Y así, en rasgos generales, es como funciona la caldera. Bueno, se me olvidaba comentaros, esto que tenemos aquí, esta pequeña leva con un motor, se utiliza para la limpieza automática del tanque, ¿de acuerdo? Tiene aquí este mecanismo que sube y baja aquí un sistema de limpieza automático. No tiene nada más. El pellet que va en la tolva baja hasta la cámara de combustión, se quema. Con el calor que produce calentamos el agua de este tanque de acero vitrificado hasta unos 70-80 grados y de ahí ya calentamos el agua caliente sanitaria, que tenemos ahí el circuito por la parte de atrás. Calentamos también lo que es el agua de la calefacción, que hemos visto que se mueve con esta bomba. Esto es un vaso de expansión y este es el motor de evacuación de humos, ¿de acuerdo? Un presostato para ver cuando la puerta está abierta y toda la electrónica de control que lleva la caldera. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.